Hola, es un placer siempre estar pues con ustedes, platicar acerca del acontecimiento tan importante para México como es el grito de independencia que se celebra actualmente, en la que en el 2010, después de una época de pandemia, en la que dos años no hubo esa congregación, aunque el grito se dio, pero no hubo una congregación de el pueblo mexicano pues, en la plataforma del Zócalo de la Ciudad de México. Ahora en este año, en el gobierno de Andrés López Obrador, se da ese evento en la cual están aglomerada una cantidad considerable de personas con esa alegría de volver a entablar ese vínculo con este pueblo que está lleno de tradiciones, que está lleno de toda una historia que a través del tiempo se ha venido plasmando por sus diferentes dirigentes que han venido a hacer ese grito de independencia que se origina desde Miguel Hidalgo, pasando por todo ese evento de la independencia de 1810, en la cual Hidalgo hace pues una convocatoria a todos esos pueblos para que se unan a él, mencionando pues una diversidad de vivas, en la que él mencionaba pues viva la Virgen de Guadalupe, eh, que viva Fernando VII, que muera el mal gobierno, que viva la religión, y que se va a ir haciendo como una tradición, porque en realidad no hay un guión escrito para esa época, sino cada personaje le ha ido agregando pues esos vivas que han ido marcando toda una situación para evocar esa diferente forma de motivar a esos pueblos, donde Miguel Hidalgo, hay muchas versiones de todos los vivas que se dieron, aludiendo a que si son verdaderos o son falsos, pero lo que pasa es que en esa época Hidalgo, al ir transportándose en los diferentes municipios, pues iba cambiando los discursos, aunque las mismas convocatorias eran lo mismo, y que en ciertas situaciones donde él decía que lo ayudaran con la causa de todo el pueblo, que se les iba a pagar una determinada cantidad para las personas, pues tanto que iban a caballo, que iban a desarrollar todo eso, como las personas que los iban a seguir a pie. Todas esas convocatorias y todas esas promulgaciones que se dieron a través de esa invitación que hizo el padre Hidalgo al pueblo para que se motivara a hacer esta determinación de terminar con toda esa opresión de las colonias españolas. Aquí vamos viendo cómo aquí va marcando que va adelantándose, en el cual después va a llegar José María Morelos, que es otro de los sacerdotes de la independencia, porque en realidad son tres: es Hidalgo, es Morelos y es Matamoros. Esos tres padres de la patria que van haciendo esas convocatorias de unirse a esta causa, y la que en esta ocasión José María Morelos y Pavón va a dejar plasmado en sus libros, en sus notas del sentimiento de la nación, toda esta repercusión que va a tener, y especificado que se tiene que ir celebrando para darle toda esa situación. Fíjense que cuando nosotros hablamos de dónde se dio el primer grito,
comentan que el primer grito fue hecho en 1825 por el primer presidente Guadalupe Victoria. Guadalupe Victoria, que designa el 16 de septiembre de 1810 como día oficial de la independencia, donde más adelante va a llegar su serenísima presencia de Santana. El día 15 va a instituirlo y que va a ocasionar estos eventos cívicos y que se reconsidere como una fiesta de recepción que había sido un día antes y que va a quedar para el día 15 porque él tenía que hacer después todos los eventos cívicos, toda esa fiesta de recepción en la cual tenía que pues estar ya descansado, ya tener más tiempo, y por eso se va a dejar para el día 15 de septiembre en la noche. Aquí toda esta situación que se va haciendo y que nosotros por alguna rumor que se había comentado, que se había hecho por ser el nacimiento de don Porfirio Díaz, pero ya vemos que anteriormente van habiendo todos estos acontecimientos, va a tener que ir teniendo modificaciones. Miren, antes los gritos de independencia, toda esta situación, se hacía en lugares muy amplios. Se mencionaban pues lo que estaba considerado como las alamedas, donde ahí se reunían todas estas personas y toda esta gente pues del gobierno para dar pues el grito. Dicen que en 1896 se va a hacer el traslado de la campana de Dolores al Palacio Nacional y que en 1910 Porfirio Díaz va a hacer esa festividad de los 100 años donde se va a ir haciendo toda una, como un guión, como algo que se hace ese día, en el cual pues Porfirio Díaz va a hablar, al hacer ese grito, va a promulgar viva la libertad, la república, los héroes de la patria, todas estas situaciones que se van a ir haciendo y que son, en realidad son versiones que se van a ir desarrollando. Toda esta, pues, situación que se ha ido mencionando y que se ha ido plasmando a través del tiempo, dicen que cuando la independencia se planeó, en realidad estaba hecho para el 16 de septiembre, pero si recordarán, aquí va a haber pues como una fuga de información en la cual Josefa Ortiz de Domínguez va a estar encerrada por su esposo Andrés Miguel Domínguez, donde ella va a tener que decirles que la conspiración se descubrió y se va a adelantar un día. Todas estas situaciones y acontecimientos que van pasando a través de la historia y que hacen que se vaya planteando que México tiene que tener pues ya un pensamiento enfocado a la libertad, una convocatoria a todo ese pueblo mexicano en el cual se va a ir planeando pues que haya toda esa solemnidad en los aniversarios que se van haciendo. Cuando aquí en 1968 que se estaba habiendo pues toda esa situación que, como hemos mencionado cuando hemos hablado de que aquel movimiento que venía desde la primavera de Prusia, que va a llegar al Mayo francés y que se va a desembocar en México en 1968, cuando empieza todo ese movimiento estudiantil en la época en que estaba el presidente Gustavo Díaz Ordaz, y que se va a desarrollar todo ese movimiento que va a traer a
a dar pues como una pues invitación de convocatoria nuevamente y al grito que se va a desarrollar en la universidad, porque recordarán que todos esos movimientos estaban ocasionados por los estudiantes mexicanos, y que aquí va a haber un líder de izquierda, Roberto Castillo, que va a dar su propio grito en la universidad. Y 20 años después, Miguel va a darlo en el Ángel de la Independencia, seguidamente de Cuauhtémoc Cárdenas, que lo va a originar pues nuevamente en la universidad. Toda esta situación que se va a ir haciendo y que va a tener como resultado que en la época de Lázaro Cárdenas, cuando va a dar su grito de independencia, que va a ir mencionando él en todos sus vivas como una terminación o un aumento de todas esas situaciones que se mencionaba. Él va a decir viva la revolución social, que va a ser como un desencadenamiento de controversias en las que va a determinar. Luis Echeverría, a su vez, cuando le toca dar ese grito, va a decir viva los países del tercer mundo, y Fox va a decir viva un México mejor, y que vivan todos los acuerdos para que tenga pues un desarrollo mejor el país, y vivan las instituciones. Cuando todas estas vivas a ese guión que se ha ido aumentando y que cada presidente le va poniendo su sello personal, comentan que cuando va a empezar su labor en cuestión de la presidencia, Andrés López Obrador, desde el 2007, donde hizo su propio grito de independencia, donde él hizo un grito alternativo, y que lo hizo en el centro pues en el Palacio Nacional, pero afuera, a las 9 de la noche, y que posteriormente va a venir el presidente Felipe Calderón a hacer lo propio, y va a hacer toda esa situación. Aquí vamos a ir viendo cómo López Obrador ya va a ir haciendo y anexándole a todos esos vivas que cada uno le ha ido poniendo su sello, en el cual va a hablar de viva la fraternidad universal, pues causando toda una controversia, donde se hace referencia, según muchas personas que han analizado este viva, como una referencia social, política, de una semisecta a la que política secreta a la que él pues pertenece, pero otros dicen que no, que es refiriéndose a la fraternidad entre los hombres. Toda esta situación que ha venido haciendo de estas réplicas que va habiendo, y que va a ir haciendo que cada personaje le vaya poniendo esos sellos a esos vivas, pero que fíjense en que es tan importante, porque si los analizamos, viene siendo los acontecimientos que se están desarrollando en el momento en la política. Todas estas situaciones que nos comentan dicen que el día en que se hizo la réplica de 31 campanas, esa réplica que tenían pues las campanas de Hidalgo, y que la va a mandar a hacer para cada estado el presidente López Mateos, y que van a ir usando cada gobernador de los estados, porque anteriormente cada quien tenía pues la campana que estaba de acuerdo a su cultura de cada estado o a las posibilidades económicas que tenía. Ya hasta la época de López Mateos es cuando se va a instituir esas réplicas de la campana de Hidalgo. Aquí vamos viendo cómo van a ir pasando todas estas situaciones,
y donde van a irse marcando que vaya habiendo una tradición ya formada, porque aquí en realidad se comentaba que a través del tiempo en realidad se debería de hacer esa festividad el 27 de septiembre, cuando fue la entrada triunfante del ejército trigarante, cuando va a hacer la terminación pues de toda esa guerra de independencia, y que pues por situaciones en las que ya hemos marcado cuando platicamos de historia, que hay situaciones o eventos que se tratan de pues de ocultar o desvanecer. Le va a pasar a Iturbide y esto va a ser borrado. Va a ser borrado, aunque está escrito en historia, pero no es conocido, no es mencionado, y que en realidad se debería de conmemorar en esa fecha, el 27 de septiembre. Toda esta situación que vamos viendo y que se va a ir haciendo para que una nación tenga un referente, siempre va a estar plasmado, que ya habíamos comentado, por estatuas, por monumentos, por proyectos que se van desarrollando, y así se va a empezar a hacer el monumento a la independencia. Monumento que va a estar pues hecho en la época de Porfirio Díaz, en la cual se comenta que pues hay cosas importantes en su base, porque fíjense en que en cuestiones de arquitectura siempre se acostumbra que cuando se construye un monumento pues se ponen ciertas situaciones, y se comenta que el Ángel de la Independencia tuvo un cofre donde tenía pues la foto de Porfirio Díaz, donde había una copia del arquitecto que lo construyó, donde habían varias copias de los periódicos que en ese momento se estaban difundiendo en el país, y que van a estar metidas en ese cofre y que están guardadas en el Ángel de la Independencia, en la que pues más adelante se va a ir marcando toda la trayectoria que tuvo esa forma de hacer este proyecto, de cómo se unificó para que tuviera esa forma de la columna de la Independencia, que es una columna neoclásica donde van a haber elementos del escudo, y que se dice que la va a hacer en sus primeros inicios en honor a Carlos IV, el monarca español, y que tenía una estatua al frente, en la punta, que más adelante se va a ir haciendo pues lo que ya sería el Ángel de la Victoria. Toda esta situación donde se va a ir haciendo que tenga esa forma que se va marcando, y que va a tener una pues localización. En realidad era en el centro de la ciudad, donde está el Palacio Nacional, que habían empezado a hacer pues sus primeros inicios en esa plataforma denominada Zócalo, que viene siendo en realidad pues o lo que se le considera pues al Zócalo, ese cuarto interior inferior que es de un edificio, de una obra, así se le denomina Zócalo, y que por esa situación se va a ir marcando. Ya aquí habiendo toda esa, dicen que en 1823 Santana va a ir haciendo una convocatoria para este proyecto, un proyecto que va a tener como pues finalidad hacer el monumento a la Independencia, y que va a estar construido por el arquitecto Lorenzo de Hidalgo. Esta columna neoclásica que se va marcando y se va haciendo con esa imagen de la diosa de la victoria, y que va a ir marcando en una mano tiene pues unas ramas de laurel,
y en la otra tiene unas cadenas rotas donde va hablando pues de que ya se acabó toda esa colonización que tenía España sobre México, así como hemos visto que va a ir haciendo situaciones en las cuales, pues fíjense en que mucho tiempo se consideró que ese zócalo se había destruido, se había perdido, pero pues en excavaciones pues más recientes encontraron nuevamente ese zócalo, que es ese cuarto inferior de una obra a la cual se le va a denominar en esta forma y que es considerada como una obra que está inconclusa. La primera plataforma sería ese zócalo. En 1910, donde se va a empezar a hacer el centenario de la Guerra de Independencia, y donde va a haber conmemoraciones pues muy significativas, porque México está plasmado de fiestas tradicionales, de fiestas donde se va a ir haciendo, y con esta obra donde se va a hacer ese ángel de la independencia y esa columna donde está postrada, donde está hecha. Recordarán que en 1957 se cayó por un temblor, en la cual pues van a volver a empezar a reconstruirla, y que aquí vamos a ir viendo cómo van a ir encontrando pues ciertas situaciones, porque también se rumoró de una carta de amor eh, que estaba pues en la cabeza del ángel cuando se cayó en 1957, aunque otros dicen que también fue como una invención para como darle ese toque romántico a un evento pues de la caída. Dicen que unos obreros que estaban ahí encontraron ese papel, pero que no sabían leerlo, en el que se va a ir viendo pues toda esa carta de amor que según se le había hecho a la que había inspirado pues el rostro del ángel. Vamos a ir viendo cómo Porfirio Díaz, cuando él va a enterrar aquel cofre donde yo les comento, lo había hecho pues tanto con una cubeta de plata como con una pala de plata. Había hecho toda esa, es como una ceremonia que se hace eh, para como que fuera una cápsula de tiempo, ¿sí? En la que se va a ir dejando ciertos elementos para que en un futuro, cuando se llegue a encontrar o se quiera abrir, tenga testimonio de quién estuvo en ese momento, quién participó, cuáles eran las cosas importantes que se querían mencionar y que se perduraran a través de ese tiempo. Toda esta situación que estamos viendo, que yo les comentaba de ese retrato del arquitecto Antonio Rivas Mercado, donde él introdujo pues la copia de su título firmado, donde también se pusieron pues monedas de plata para dejar huella de qué moneda era la que se estaba pues transitando, estaba usándose en esa época. Aquí vamos a irnos dando cuenta que pasado el tiempo vamos a irnos enterando de que la estatua, que es la diosa de la victoria, también conocida como la diosa Nike, comentaban que tenía todo un recubrimiento de oro, pero en una versión de dio Siqueiros, donde él comentó que él conocía al, pues, al escultor que la reparó, donde dice que posiblemente él le quitó pues el oro y lo sustituyó por un metal pues luminoso. En realidad pues quedó nada más como un comentario, como una intriga, donde él decía que Urbina, José María Urbina, había hecho esa situación.
Aquí vamos a ir viendo cómo va a ser ese hombre que cuando se cae la estatua de la independencia en 1957, llamado Jaime Contreras, que era un trabajador, y va a encontrar ese trozo de papel que era una carta de amor. Y aquí van a ir surgiendo todas esas leyendas acerca de toda esta situación. Fíjense en que vamos a recordar algo. Cuando nosotros hablamos de todos los símbolos patrios, como es la bandera, como es el escudo, como es el himno nacional, tiene que venirse rodeando de pues héroes como ya lo habíamos mencionado, que es pues los niños héroes, toda esa trayectoria, todas esas leyendas acerca de esa defensa que tuvo el castillo de Chapultepec, toda esta historia que a través de Porfirio Díaz, a través de Santana, a través inclusive de Maximiliano, ¿sí? Porque Maximiliano también tuvo ese deseo de hacer un proyecto donde hubiera un monumento para conmemorar la independencia, pero que pues en realidad él no lo alcanzó a hacer, ni tampoco Santana, y lo va a venir a terminar Porfirio Díaz. Es interesante cómo ver estas personas, estos héroes como Miguel Hidalgo, como José María Morelos y Pavón, como tantas personas que participaron, todos esos insurgentes que tuvieron un papel tan importante en un evento de tener ese conocimiento, porque en realidad todo este movimiento de independencia que se hizo en México, sabemos que es como bloques que se van haciendo a través de todo Latinoamérica. Así va a ser los movimientos de la colonización, ¿sí? Después de la descolonización vienen las independencias y que más adelante llegaremos hasta las dictaduras. Toda esta situación que se va haciendo en un periodo en el que en México deja una huella de esa bravura, de ese nacionalismo que tiene un país y que se tiene que desarrollar a través de su propia gente. ¿Por qué? Porque aquí nos vamos dando cuenta que en la época, por ejemplo, de Juárez, que él, al ser perseguido, él va a dar su grito en una hacienda en otra parte, y que vamos a ir viendo cómo eh, hay noticias, hay eventos que a veces la gente no tiene claro, que no tiene desarrollado, como fue el segundo grito de independencia que se va a dar en el estado de Celaya, donde está la primera columna, como ese proyecto también, pero en el estado de Celaya, donde va a ser el segundo informe. Toda esta situación, porque ya habíamos quedado que el primero lo dio Guadalupe Victoria, lo va a empezar a dar en el estado de Tlaxcala. Fíjense en cómo va siendo importante que sepamos historia, que sepamos ubicar los acontecimientos que va a ocurrir en determinado lugar, y qué mejor que ahora en México el 16 se celebra todo un desfile del ejército para ver con cuántos elementos contamos, pero que es importantísimo saber qué ocurrió una noche antes, como es el 15 de septiembre, donde se va a manifestar como un símbolo patrio importantísimo, eh, que demos a conocer, ya los he comentado, a todo ese semillero de niños, para que les enseñemos qué tan importante son estas situaciones que ha transcurrido a través del tiempo y que nuestro país no quiere olvidar. Pues esto ha sido todo por hoy.
nos quedamos hasta aquí y pues lo único que podemos decir, pues que viva México, que vivan sus héroes, que vivan todo ese pensamiento nuevo, actual, y que somos sobrevivientes de toda una pandemia que se dio y que tenemos ese orgullo de ser mexicanos. Pasen un buen día y pues un abrazo. De antemano, pues lo del grito fue espectacular este 2022, donde lo va a hacer Andrés López Obrador y donde se va a juntar tantísima gente que no había dónde poner un alfiler. Y aquí lo único que se va a reflejar es todo ese apoyo que se tiene al nuevo presidente, como también a su símbolo patrio, a sus tradiciones, ¿sí? Y que en esta ocasión hubo un festival que fue pues alegrado por el conjunto de musical de los Tigres del Norte, que dieron todo un espectáculo lleno de esa tradición musical que tiene México, donde cantaban todas las canciones que hacen referencia a nuestra patria. Que pasen un buen día y nos veremos en el próximo video.